A veces me critican y me dicen, ay, ¿por qué ese güey el juez? Pues, porque me siento en confianza y porque estamos platicando chido. Entonces, después de varios años de ejercicio y de docencia, me encontré con la función jurisdiccional y esto me cautivó. Eso, o sea, generó en mí una llama que hasta la fecha no se ha apagado y creo que no se va a apagar hasta que me muera. Para la persona que consagra su vida a la carrera judicial, el ser magistrado es uno de los últimos eslabones de su carrera. Entonces, yo fui oficial, fui secretario, fui juez. Creo que el paso natural es convertirme en magistrado. Si el juez determina, o la jueza, que sí existe esa violación, puede hacer cesar el acto de autoridad. ¿Y cómo crees que se sienta la presidenta de la República, el Senado o la Cámara de Diputados si le anulas un acto? Se va a enojar. Va transcurriendo el tiempo y cada granito que va pasando me parece una oportunidad de hacer las cosas cada vez mejor. Me motiva a que valga la pena cada granito que pasa de un sitio al otro y hacer que valga por mí, por la sociedad de Querétaro y por el país. Muchas gracias por ese contexto. Ya traigo unas tarjetitas aquí. Hola, bienvenidos a Lidérate, bienvenidos a un episodio más. La verdad es que estoy muy contento de esta segunda temporada con grandes invitados. Hoy tenemos un gran invitado que nos viene a platicar muchas cosas interesantes y nos viene a enseñar también muchas dudas que tenemos. Bienvenido, juez Pablo Barrios, ¿cómo estás? Bien y de buenas, amigo Lalo. Te agradezco mucho la invitación y sobre todo te felicito por el interés de informarte e informar a la ciudadanía aspectos que resultan importantes para la sociedad. Sí, Pablo, la verdad es que sí, se me parecía muy interesante el tema. Vamos a desglosar muchas cosas aquí interesantes. Primero que nada, quiero agradecerte tu tiempo, quiero agradecerte tu presencia, ¿no? Que es muy importante el día de hoy, ¿no? Al contrario, yo estoy sumamente agradecido por ello y pues a darle. Vamos a darle. Me gustaría ver si nada más te presentas brevemente también para que empiecen a ponerse en contexto la audiencia y ahí vamos desglosando todos los temas que traemos duda. Con mucho gusto, Lalo. Bueno, yo soy amigo y servidor Juan Pablo Barrios Oliva. Soy juez de distrito en el estado de Querétaro desde hace algunos años, desde 2021 de hecho. Soy, por supuesto, abogado, que me dedico precisamente a la administración de justicia. En este momento, como te digo, soy juez de distrito y pretendo ser magistrado de circuito también en este estado de Querétaro. Ok, Pablo, pues muchas gracias por presentarte. Me gustaría también, para que te conozcan un poquito, ¿no? Y vamos a indagar de dónde viene esta pasión y todo esto del derecho, ¿no? ¿De dónde nace esta pasión, Pablo, de tu infancia, de niño? ¿Cómo viviste con papás abogados? ¿Fuiste el único que salió de ahí? ¿Cómo nace toda esta pasión? Tengo un hermano que es abogado, pero curiosamente, aunque es mayor que yo, okay, él fue abogado después que yo. Entonces, de alguna manera, tú motivaste más él me ha dicho que se inspiró en buena medida en lo que yo estaba primero estudiando y luego ejerciendo. ¿Y qué me motivó a mí? Como siempre, y no te lo digo como un cliché, la verdad es que así pasó, mis ganas de que existiera justicia, de contribuir a un país con mayor justicia social. Eso fue lo primero que me motivó. Tratar de que las personas tuvieran protegidos sus derechos. Okay. Posteriormente me doy cuenta, pero eso ya cuando ya estoy estudiando, que pues prácticamente el derecho tiene que ver en toda la vida de las personas. Todos los días realizamos actos jurídicos sin darnos cuenta. Y me di cuenta de que hay muy poca información. Las personas deben de saber más de las reglas que norman su conducta, por supuesto. Y eso pues me motivó a darle un enfoque distinto al derecho, más ágil, más digerible, más entendible para todas las personas que finalmente son las depositarias de todas estas normas, ¿no? Y tienen que seguirlas. Hay un dicho que establece que el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento, entonces no lo exime del cumplimiento. Uh-huh. De esta manera, sepas o no sepas de derecho, las consecuencias que produce lo que hagas, pues ahí están palpables, ¿no? Qué mejor que lo sepas para que lo puedas
hacerte respetar tus libertades, tus posesiones, tus derechos, tus creencias, todo esto. Eso fue lo que me motivó. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Pablo, porque pues sí, ¿no? Uno se va desarrollando profesionalmente en diferentes ámbitos, ¿no? Y como tú dices, la verdad es que está en todos lados, ¿no? El derecho está en todos lados y a veces lamentablemente pues a lo mejor uno nos gusta más comunicación, nos gusta un deporte, diferentes situaciones y al final de cuentas cuando quieres profesionalizarte, pues se requiere de un abogado de un diferente, un contrato, todo, muchos factores, ¿no? Desde que naces, amigo. Desde que naces tienes que llevarte al registro civil, hay un acta, tienes derecho a un nombre. Es más, antes está el derecho a la vida de la persona. O sea, hay una colisión ahí entre derechos de la persona y del bebé. Montones de cosas. Cuando te mueres, se tiene que levantar igualmente un acta de defunción y derechos que trascienden a tu propia muerte, como son los derechos sucesorios. Es más, cuando vas y compras tortillas, estás celebrando un acto de comercio que está regulado por la ley. Todo el tiempo en el tema de la educación. Sí, hasta petateados, no sé, todavía sigue el tema, ¿no? Y cuando te especializas en un área, claro, pues también tienes que conocer las normas que regulan a la misma. Si, por ejemplo, te dedicas a la arquitectura, pues tienes que saber las normas para realizar ciertas construcciones, cuáles son las limitaciones, cuáles son los reglamentos que debes de seguir, los permisos que debes de tener. Todo eso está el derecho presente en toda nuestra vida y te aseguro que día con día realizas al menos 3 o 4 actos de comercio todos los días. Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Oye, y decidiste estudiar Derecho, comentaste, ¿no? También me habías comentado que la mayor parte de lo que estudiaste fue en escuelas públicas, había escuchado también, pero ¿qué te llevó también? Hay mucha gente que también a lo mejor nada más estudia la carrera y ya de ahí ejerce nada más, ¿no? Uh-huh. Pero tú eres una persona que se ha preparado mucho, que siempre ha buscado desarrollarse profesionalmente, ¿no? Sí. Y me llama mucho la atención, Pablo, esa determinación, esa constancia, de dónde viene, de tus papás y también qué has atravesado durante todo este tiempo de irte preparando bastante, ¿no? Porque pues acabaste la carrera y supongo que ahí seguiste qué maestría, qué especialidades, qué diplomados, ¿no? Y entonces justo. Es un camino largo, ¿no? No es un camino fácil. Creo que es un camino que nunca se termina, amigo. ¿Y cuál es el motivo de esto? 2 cosas. Primero, el derecho es cambiante. Como ya lo platicamos, este derecho regula la conducta de las personas en una sociedad. Entonces, la misma conducta de las personas va cambiando con base en el tiempo. No podemos decir que las personas actúan igual que hace 50 años, 100 o 200. Claro. Por eso, el derecho debe de adecuarse. Por ejemplo, regular aspectos tecnológicos, regular aspectos de la inteligencia artificial, cosas... por ejemplo, embarazos asistidos, cosas que antes no existían, tiene que adecuarse. Entonces, como este derecho va cambiando día con día, la necesidad de actualizarse es propia de todos los abogados. Eso por un lado. Y por otro lado, yo opté dentro de las muchas ramas y áreas por las que puede especializarse un abogado, yo opté por la administración de justicia. Okay. Entonces, mi responsabilidad es resolver conflictos. Tengo la obligación de estar al día y en la vanguardia en los temas de derecho. Entonces, por eso es que yo prácticamente estudio y estudiaré toda mi vida por estos 2 motivos tan importantes, ¿no? Yo creo que mencionaste algo bien interesante, ¿no? También porque, pues lamentablemente, como vamos avanzando también muy rápido, a lo mejor en 3 años que dura, a lo mejor más o menos 3, 4 la carrera de Derecho, ¿no? Ya, si no continúas, ya puedes quedar obsoleto. Ya en esos 4 años que tú la estudiaste, ya está cambió el año que viene y ya está otra cosa, ¿no? Justamente, algún profesor me dijo una vez que si tú, por ejemplo, memorizas una ley, tu mente vale lo que vale el libro, porque el día de mañana lo cambian por completo, como ha ocurrido con muchísimas leyes que ya no dicen lo que decían hace 3 días y pues ya no sirvió de nada el conocimiento. Aquí el derecho no se ejerce memorizando. Muchas personas piensan, no, si tú eres abogado vas a estar leyendo y memorizando un montón de cosas. No necesariamente. Hay que tener sensibilidad, hay que tener el conocimiento para saber dónde vamos a encontrar la solución a cada conflicto, pero no sabernoslo de memoria. Yo difícilmente me memorizo, por ejemplo, artículos. Algunos sí, porque los leo constantemente, sí, pero la práctica también. Claro, 10 años leyendo el mismo artículo, pero no es necesariamente así la forma como se ejerce. El derecho se ejerce pensando y se aplica con sensibilidad
porque cada caso es diferente. Justo me ganaste. No, o sea, también exactamente no puede ser tan cuadrado porque siempre va a haber un caso particular en cada situación, ¿no? Sí, incluso, no sé si has visto, Lalo, de abogados hay muchos memes que dicen que es el único profesionista que no responde categóricamente. Que le dicen, oye, si pasa este problema, ¿cuál es la solución? Y el abogado siempre va a responder, depende. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias que van a identificar tu caso como un caso específico, concreto y único, el cual tiene una solución específica. Por ejemplo, en el tema de responsabilidad de alimentos. ¿Cuántas veces me han preguntado, oiga, juez, ¿cuánto le tengo que pagar de alimentos a mi esposa y a mis hijos? Adivina qué respondo. Depende. Depende de cuántos chamacos o qué. Primero, depende de un montón de factores. ¿Cuántos dependientes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto necesitan? Es una fórmula que va a ser aplicable solo en ese caso. Y que cuando llegue otro caso va a decir, oiga, pero este juicio fue diferente. Es que tus características son distintas. Sí, totalmente, ¿no? O puede pasar al revés, ¿no? A lo mejor el beneficiado es el papá, en este caso también puede ser. Pero ¿no? por supuesto. Hay casos, ¿no? Yo tengo un amigo que se quedó la custodia y que le dieron pensión. Es que se van generando en la sociedad estereotipos. ¿Qué significa esto? Hacer conclusiones prejuzgando ciertas situaciones. Por ejemplo, en un divorcio, ¿quién se va a quedar con la custodia de los hijos? Las personas, la primera idea que van a tener es la mamá. Y no necesariamente es así. Si así lo concebimos, estaríamos estereotipando ese tipo de casos. Y no puede ser así. Es donde los menores van a tener un mejor desarrollo, están más seguros y tienen todas las condiciones para que su crecimiento sea adecuado. Y los jueces, cuando tenemos que ver con este tipo de conflictos, tenemos que cuidar con pincitas qué es lo que vamos a hacer en cada caso. Porque no es un expediente, son la vida de personas que va a ser de alguna manera modificada o trastocada con lo que el juez delibere en la sentencia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Nos vamos a ir desglosando todo para las dudas que tengamos, pero te quería preguntar lo que estábamos platicando, ¿no? Dentro de tu carrera profesional, sí. Que te has desarrollado bastante, ¿no? ¿Cuáles son las mayores dificultades que te encontraste dentro del camino? Y no desistir, ¿no? Porque también a veces, más hoy en día que a veces también, pues ya todo nos cuesta trabajo y queremos todo inmediato, ¿no? Entonces, sí. En tu caso, ¿a qué te enfrentaste y cómo has sido tan persistente, ¿no? Porque es muy importante eso. Creo que esta pregunta es muy difícil de responder porque las problemáticas van cambiando dependiendo del estado del momento exacto de mi vida. Por ejemplo, cuando era estudiante, una de las principales dificultades que tenía era el dinero. Como tú sabes, he estudiado en escuela pública. Estoy sumamente orgulloso de esta. He tenido estupendos maestros. Pero la razón de que estudiara en esa escuela es porque no tenía plata, la verdad. Okay. Entonces, la situación de trasladarme a la escuela, de pues tratar de ayudar a mis papás, me metía en verdaderos predicamentos. Porque yo, a la par de querer especializarme y practicar en derecho, pues también tenía que trabajar en otras cosas que sí supiera hacer, porque estás de acuerdo que cuando era estudiante no sabía absolutamente nada de la práctica. Uh-huh. Y todo lo que hacía lo hacía pues con la intención de adquirir más conocimientos. Por consecuencia, ningún lugar me iban a pagar. Me iban a pagar hasta que esas habilidades ya estuvieran adquiridas. Bueno, ahí al inicio fue un tema económico. También no sé por qué en el estudio del derecho como que está diseñado los planes de estudio para que los primeros semestres pongan a prueba tu vocación, ¿sabes, Lalo? Te voy a decir por qué. Tú vas a la escuela de derecho pensando que vas a llegar y objeción, maestro. Y no, la verdad es que no. Primero vas a conocer de historia, vas a conocer qué significa cada palabra que se utiliza en el argot jurídico. Vas a aprender, pues, como si aprendieras a gatear en el derecho y tú ya quieres correr. Entonces, los primeros semestres es muchísima información y es algo tedioso. Ya cuando empiezas a aplicar temas procesales, ya ahora sí meterte en los juicios y en las audiencias, se va poniendo cada vez más interesante, pero esa es otra de las cosas en las que yo me enfrenté. Y también otra cosa es que los libros de texto, algunos escritos hace 100 años, totalmente.
Fíjate que yo me di cuenta de que el lenguaje jurídico es difícil de entender. Y a veces decía, lo que me demostraba mi libro de texto era cuánto sabe el autor, pero realmente yo no le entendía gran cosa, pues. Hay un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho, que todavía sigue vigente y se escribió hace más de 70 años. Y es un libro muy retador porque es técnicamente muy complejo y te lo ponen a leer en primero de la Facultad de Derecho. Entonces, esa fue también una de las dificultades y esa también fue una situación inspiradora que me dijo a mí, si el derecho está dirigido a la gente, ¿por qué no mejor lo trasladamos a un lenguaje que toda la gente pueda entender? Y eso es lo que yo trato de hacer en mis sentencias, en mis audiencias, en programas como este, utilizar un lenguaje común y cotidiano. A veces me critican y me dicen, ay, ¿por qué ese güey el juez? Pues, porque me siento en confianza y porque estamos platicando chido. Entonces, ese tipo de cosas rompen ese estereotipo, ¿no? De que el juez es el viejillo, sí, claro, el serio, el del traje siempre. No. Es de todo, ¿no? Ha cambiado también eso, ¿no? ¿No crees? También, justo lo que te preguntaba hace rato, ¿no? O sea, ya estamos en una era donde también ya es más visual también, ¿no? Sí. También es, o sea, hay una diversidad ya donde podemos darnos a conocer y diferentes estilos, ¿no? Sí, claro. Y creo que todos son aceptables mientras la información y todo sea exactamente sustentada. Exacto, mientras la información fluya y tenga bases. Estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, Pablo, ¿ya tenías, para ir avanzando, ya tenías tu claridad de lo que eres hoy en aquellos tiempos cuando empezaste o se fue dando durante la marcha también de todo lo que ibas aprendiendo, ¿no? O sea, completamente fue durante la marcha. Cuando inicié, mi orientación era ser abogado, que no es lo mismo ser abogado que licenciado en Derecho. Abogado, por sus orígenes de la palabra, es representar a otro en juicio. De manera que el abogado va a estar, por ejemplo, si tú tienes un abogado, va a estar de tu lado y va a tratar de convencer a los jueces de que tú tienes la razón. El licenciado en Derecho es el que estudia la carrera y no necesariamente va a ser abogado. Como yo que soy juez, yo no te represento, yo represento a toda la sociedad y escucharé a los abogados para emitir una sentencia justa. Bueno, esa era mi inclinación original y como conocía pocas cosas del derecho, lo que más me llamaba la atención era el derecho penal. Sobre la marcha me especialicé en una cosa que no tenían absolutamente nada que ver, que es el derecho corporativo, porque ahí me puso la vida, por los trabajos que tuve, por las oportunidades de litigar, incluso por los profesores que tenían más prestigio en la universidad y que yo decía, yo quiero estudiar con este camarada, fue que me orienté a lo que hacen las empresas. Y el derecho, las áreas de derecho que más tienen relación son laboral, administrativo, civil. Todas estas tienen relación porque son aspectos que se ven todos los días con sus trabajadores, con las autoridades, que ese es el administrativo, y el civil, las operaciones de comercio que abarca también el derecho mercantil. Entonces, básicamente, por ahí me fui. Después de varios años de ejercicio y de docencia, me encontré con la función jurisdiccional y esto me cautivó. Eso, o sea, generó en mí una llama que hasta la fecha no se ha apagado y creo que no se va a apagar hasta que me muera. No. Que es intervenir en un juicio y tener el honor de que la patria te encomiende la tarea de definir quién tiene el derecho y la razón en relación con un conflicto. Ahí ya es como juez. Ahí ya es como funcionario judicial. Okay. Todos en la maquinaria judicial participan, porque no es solo el juez. El juez es el que da la cara, pero atrás del juez, soportando todas esas decisiones, está todo ese equipo de trabajo. En este caso, los secretarios, oficiales administrativos, personal administrativo del tribunal, actuarios, todos ellos participan en este engranaje para tratar de dar a cada quien lo que le corresponda a través de sentencias justas. ¿Nos pondrías poner un ejemplo ahí para... Claro. Para aterrizarlo bien? Por supuesto. El órgano jurisdiccional está integrado por todas estas personas que te digo y desde que llega una demanda pasa por diferentes manos y cada quien tiene una labor específica. El oficial será como quien dice el primer respondiente. Él va a recibir el escrito y va a formular una propuesta que va a ser revisada por el secretario. El secretario es como
el responsable de formular las propuestas oficiales al juez o al magistrado. Él es el que va a revisar que lo que haya hecho el oficial esté adecuado, va a hacer adecuaciones, va a estudiar el caso y posteriormente el juez aprobará o no esa resolución. Por ejemplo, si es una demanda, el auto de admisión, la primera determinación judicial, que es: te admito a trámite la demanda, te desecho tu demanda, o te digo que tiene algunas cuestiones que tienes que arreglar. Esa sería básicamente la historia. Después de que eso hace el juez, se le manda al actuario o a la actuaria, quien notifica a las personas en sus domicilios. Entonces, como ves, lo que se ve es lo que hace el juez, que es el que da la cara, pero detrás de eso, su equipo de trabajo es lo que le hace fuerte. La carrera judicial es precisamente eso: el haber tenido experiencia y haberte desarrollado en todas estas posiciones, y eso te da pues la madurez, el conocimiento suficiente para poder ser un juez. Es como por ejemplo en el ejército, haces la academia y tienes que pasar por diferentes rangos para convertirte en general. No puedes salir y luego ser el general, porque ese ejercicio de poder podría correrse el riesgo de que se desborde, de que te conviertas en una persona autoritaria o simplemente un mal líder porque no sabes lo que hacen los demás. Sí, pues no has atravesado hasta la curva de aprendizaje, podría ser, ¿no? Claro. Sé, ¿no? O sea, para también poder... Sí, eso que dices está bien interesante, porque una persona que administra justicia dijo: es que yo estoy en la curva de aprendizaje ya como juzgadora. Dices, es que esa curva la debes de atravesar antes de que asumas esa posición. Ok, fíjate qué delicado es también, ¿no? Brincarte procesos, ¿no? Oye, y ¿cómo fue para ti entonces ir escalando y llegando ya hasta ese punto? O sea... Pues muy retador. Vi que estuviste en varios lados, ¿no? En San Luis, creo que dijiste, Culiacán, no sé, algo así. Guadalajara, Culiacán, Guanajuato y ahora Querétaro. Sí, la carrera judicial, cuando tú abrazas esta profesión tan noble, también tienes que hacerte la idea, tú y tu familia, de que vas a tener que tener una mano en la maleta, porque el Poder Judicial es desde Tijuana hasta Chetumal. Entonces, como puedes estar en un lugar, puedes estar en otro, buscando oportunidades, aprendiendo, tratando de avanzar en esta carrera judicial con la idea e ilusión de alguna vez convertirte en juez o ahora en magistrado, que es lo que yo pretendo. Pues para allá me llevó la vida. Diferentes materias. En algún episodio de mi vida también conocí de materia penal, pero casi siempre mi vida ha estado marcado por esta figura corporativa, que son estas 3 materias que te digo: la laboral, la civil y la administrativa. Okay, Pablo. Y de las que tú estuviste desarrollando, ¿qué nos puedes compartir de aprendizaje o qué viviste ahí también que te llevas como ya para desarrollo, ¿no? Porque es diferente también a lo mejor en Querétaro que sí, claro. Sinaloa, que Culiacán, o sea, cambia mucho, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti en diferentes lados, ¿no? Que nos puedas compartir. Creo que son experiencias enriquecedoras. El conocer a diferentes foros y diferentes problemáticas, como lo dices, es correctísimo. Por ejemplo, los problemas que se pueden generar en cierta área del país. Hablando de Sinaloa, sería muy fácil pensar que la incidencia delictiva ya es diferente. Sí, o sea, luego como que me viene a la mente, ¿no? Claro, y tienes razón. Es diferente los índices delictivos, es diferente incluso la forma en que los abogados plantean sus conflictos. Yo, por ejemplo, he conocido juicios de todos lados, como te dije, desde Tijuana hasta Chetumal, porque trabajé en un tribunal que era auxiliar. Estos tribunales conocen de todas las materias de toda la República. Entonces, así como conocí un juicio de Chiapas, conocí un juicio de mismo Querétaro, de Nuevo León, de Jalisco, y eso me permitió ir diversificando este conocimiento y tratar también de aplicar la ley, también teniendo en cuenta este tipo de problemáticas particulares. Las leyes a veces se parecen demasiado a nivel de confusión, pero hay una nota distintiva que hace diferente a Querétaro que a Mexicali, y eso se tiene que tener en cuenta al momento de resolver conflictos. Ese es el mismo tema de la sensibilidad que te digo. ¿Cómo ves? Oye, Pablo, y hoy en día, ¿qué te está motivando a querer ser magistrado? ¿Qué te está...? Esa pregunta es buenísima.
Yo diría que profesionalmente y personalmente hay diferentes motivos. Para la persona que consagra su vida a la carrera judicial, el ser magistrado es uno de los últimos eslabones de su carrera. Entonces, yo fui oficial, fui secretario, fui juez. Creo que el paso natural es convertirme en magistrado. Personal y profesionalmente. Pero también, como te decía, esto es una vocación. Yo amo mi carrera, me consagro a ella, verdaderamente me comprometo con esa labor y quiero hacerlo lo mejor posible. Me gustaría que el día de mañana la historia me juzgara bien y dijera, Pablo dejó huella, algo interesante en algunos pasos que seguir, es decir, algún ejemplo, que mis resoluciones sirvieran para la sociedad, que sirvan para la sociedad. Eso es algo que me llena, me ilumina el alma, de hecho. Fíjate que hasta se siente, Pablo, se siente esa pasión y ese gusto por todo este desarrollo profesional. Pero me gustaría poner en contexto a la audiencia qué hace un magistrado para también ir entendiendo un poquito. Claro que sí, claro. La audiencia y yo. Todos, por supuesto, es algo que se debe de saber. Bueno, todos los juzgadores en todas las partes del mundo, su trabajo principal es resolver conflictos. Okay. Como ya platicamos, en nuestra vida cotidiana siempre tenemos relación con el derecho, pero transita normal tu vida. Cuando se presenta un conflicto, ya sea entre dos personas, dos autoridades, una persona y una autoridad, cuestiones así, eso representa un conflicto legal, entonces somete a la decisión de un juez. Hay jueces estatales y jueces federales. Yo en este momento soy un juez federal y mi primera intervención es resolver esa controversia que se plantea entre dos personas o dos autoridades o una persona y una autoridad. Cualquier caso que sea. Ajá. Eso se conoce como primera instancia, amigo. Cuando se dicta el fallo, ese fallo o esa sentencia no es definitiva hasta que o transcurra el tiempo o se agoten los recursos que proceden. Lo que se conoce como apelación es la oportunidad de que las personas que no estén de acuerdo con la decisión del juez pueda llevar a revisión esa sentencia. Entonces ya sería un conflicto no entre las primeras personas, sino con el juez. Yo estoy en desacuerdo con lo que hizo el juez. Con lo que determinó en ese momento, ¿no? Okay. Sí. Algunos juicios son apelables, otros no. Finalmente, cuando se resuelve la apelación o no procede esta, hay una oportunidad de cuestionar esa decisión a través de un juicio que se llama juicio de amparo directo. Ese es lo que hacen los magistrados y básicamente constituye la última palabra en todo juicio. Por regla general, cuando una controversia de este tipo llega hasta el amparo directo, ya no va a haber nada más. Ahí se terminó el juicio. Hay excepciones que van a hacer conocimiento de la Suprema Corte, pero son muy pocos casos. Ajá. La mayoría de los juicios van a terminar con la decisión de un magistrado. Entonces imagínate la responsabilidad, Lalo, de revisar lo que hacen todos los jueces del país. Entonces es muy interesante. Lo que me invita a mí a esta reflexión es, Pablo, tienes las cartas credenciales, tienes la experiencia, tienes la madurez suficiente para afrontar este reto. Con honestidad y humildad también te digo, sí lo tengo. Entonces me siento convencido de que puedo afrontar este reto y hacerlo bien. Fíjate que justamente era lo que te iba a preguntar, lo que seguía, ¿no? Que va de la mano lo que estás contestando, ¿no? ¿Qué cualidades fundamentales consideras tú que debe tener un magistrado, ¿no? Porque es lo que tú estás mencionando, ¿no? O sea, es una responsabilidad enorme. Sí. Y pues la verdad es que sí, la vocación debe estar, como tú lo estás platicando. Claro. Pero ¿qué cualidades tú consideras que deben ser fundamentales? Bueno, amigo, la capacidad profesional es indudablemente un elemento que debe de tener un juzgador. Pero no solo eso, porque hay personas que saben mucho y no obran justamente. Exacto. ¿Verdad? Las principales características que tiene un juzgador, además de la honestidad, de la ética, del conocimiento teórico y práctico, yo diría que serían 3: la independencia, la objetividad y la imparcialidad. Estas 3 tienen que ver con que el juez
tenga la capacidad de abstraerse de todo lo que no tenga que ver con el derecho para resolver un conflicto. Los conflictos se resuelven solamente con lo que dice el expediente, y ese expediente se va a formar con lo que las personas vienen y te dicen y las pruebas que ofrecen. Te voy a poner un ejemplo. Exacto. Cuando se comete un delito muy sonado, un homicidio, y eso se hace mediático, los medios de comunicación, desde que emiten la noticia, ya tiene cierta carga de decir, por ejemplo, esta persona es responsable de ese delito. El juez, para ser independiente, objetivo e imparcial, no tiene que basarse en la noticia misma, sino en las pruebas que están en el expediente. Si hay pruebas que están viciadas, las reglas metodológicas es: yo no puedo usar esa prueba para perjudicar a la persona. Por ejemplo, cuando una confesión es obtenida a través de la tortura. Okay. Ahí yo no podría considerar lo que la persona dijo, porque esas palabras se las sacaron por la fuerza. Okay. ¿Verdad? O cuando se contamina un indicio importante, como pudiera ser el arma que se utilizó en ese homicidio. Hay una regla metodológica que dice cómo va a ser el levantamiento y embalaje de esa prueba para que no se contamine. Si llega la gente y la mueve del lugar y todos la toman, por ejemplo, sin los cuidados adecuados, ¿qué va a suceder con esa arma? Va a perder las características de una prueba y ya no va a poder ser utilizada. O cuando imagínate que esa pistola, por ponerte ese ejemplo, se perdió durante un cierto tiempo, que ya no estuvo vigilada. ¿Qué sucedió con ella? Ahí se le llama romper la cadena de custodia. Yo no puedo tomar en cuenta esa prueba porque se contaminó, ¿sabes? Sí. Cuando se perdió, ¿quién sabe qué pudo haber pasado? Sí. Con las huellas digitales, con las pruebas de pólvora, etcétera. La independencia es, pues, no ocuparse de nada ajeno a lo que sea lo que está en el expediente. Pero eso requiere, pues, habilidades específicas y también valentía. ¿Por qué digo esto último? Porque a veces las decisiones de un juez no te van a volver popular. Eso se llama efecto contramayoritario. Imaginémonos que yo sé que voy a emitir una sentencia que va a enojar a un gran sector de la población. Y sobre todo ahora que estoy buscando o que estamos buscando el voto. Es decir, este va a tener un efecto en el futuro porque las personas se van a enojar con esta decisión. Pero es lo justo. ¿Qué hago? ¿Decido a favor de la justicia o a favor de promoverme para un puesto nuevo? Exacto. Hay quienes dicen que los políticos piensan más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones, ¿no? Entonces la independencia es eso. Está buena esa. No tomar en cuenta nada ajeno al expediente y las pruebas. La objetividad y la imparcialidad tienen las mismas características, pero la imparcialidad es que no voy a inclinar la balanza de la justicia a favor o en contra de las personas que están contendiendo. Que diga, es que este es Lalo y es mi compa, entonces voy a favorecerlo en el juicio. Claro. Es igual a la imparcialidad y lo que yo tengo que hacer es solo el expediente, ¿no? Y la objetividad tiene que ver con mis propios valores, mis propios principios y que mi historia de vida y mis estereotipos y mis ideas preconcebidas no afecten un juicio. Un ejemplo es, imagínate que me llega a mí un caso de divorcio como magistrado y tengo que dar la última palabra, pero yo me acabo de divorciar. Y entonces tengo esa emoción que me puede hacer orillarme a favor o en contra de alguna de las personas que están en conflicto. La objetividad es tu vida personal no debe de tener trascendencia e influencia en lo que vas a hacer. Entonces, no solo es un tema ético, sino también es un tema de valores y un tema profesional. O sea, estos tres principios de independencia, objetividad e imparcialidad engloban todo esto. Y es lo que hace un juez, un buen juez, un juez justo. Fíjate que ahorita me trasladas a dudas, ¿no? Como también hemos perdido también la credibilidad, ¿no? O sea, también nos cuesta mucho porque a veces también hemos visto casos de injusticia. A lo mejor tenemos gente cercana también que lo ha vivido, ¿no? Y se va perdiendo como hacia dónde ir o con quién sí, con quién no. Entonces, claro. En este camino, ¿qué opinas tú que es con esto que nos pasa a veces que también ya dejamos de creer, ¿no? Creo que es un efecto esperado. Hay muchos factores que conllevan esto.
Por ejemplo, el no saber qué hace un juez es lo primero que puede generar esa idea. En el caso penal que te comenté, el juez, si tiene que solamente basarse en lo que hay en el expediente, pues será la responsabilidad de las personas que intervienen en el expediente cuál va a ser la decisión. En los juicios penales, las fiscalías son quienes investigan los delitos, acusan y tienen la obligación de demostrar, más allá de toda duda razonable, que la persona es culpable. Si no lo logran, esa persona va a salir. Pero ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Del juez que emite la última decisión? ¿O de las fiscalías que tenían la obligación de preparar el caso, de cuidar las pruebas, de presentarlas ante el juez para que éste decidiera como es? Entonces, es fácil hacer esta idea preconcebida de que la culpa y la responsabilidad absoluta es del juez. Y volvemos al efecto contramayoritario. Hay un caso muy interesante que se dio de una persona de nacionalidad francesa, donde se descubrió que las pruebas en su contra fueron recreadas, o sea, fueron prefabricadas, sí, fabricadas. Cuando la Suprema Corte conoció este juicio, dijo, es que esta prueba tiene estos vicios, esta prueba tiene estos. Fue anulando una a una las pruebas para decir, entonces no hay pruebas de su culpabilidad. Libertad absoluta. El efecto que eso generó es de indignación, pero el desconocimiento, insisto, de quién cometió esos vicios es el tema que al final hace que los jueces son los que pierdan la credibilidad. Exacto. Pero mira, la responsabilidad de ser juez te debe de llevar a saber que esos son los riesgos. Somos servidores públicos y estamos para dar la cara, Lalo. ¿Cuándo has visto que en un partido de fútbol sea el árbitro quien se lleva las porras? Sí, nunca. Totalmente. Nosotros no venimos aquí a generar popularidad. Venimos a hacer nuestro trabajo con valentía, con decisión. Sí, claro. No es fácil. Nada fácil. Entonces eso es uno de los factores que yo creo generan este tipo de cuestiones. Hay una serie de problemáticas que existen en el Poder Judicial sin duda, pero que se deben de arreglar focalizadamente. Por ejemplo, temas de corrupción, temas de nepotismo, el rezago judicial. La gente con toda razón se queja de que los juicios duran muchísimo. Justo, te iba a preguntar eso. ¿Pero por qué duran mucho? Porque es abrumador el trabajo. Es demasiado. A nivel mundial, la OCDE dijo que para una buena administración de justicia se requerían al menos 65 jueces por cada 100,000 habitantes. Obviamente ya dijimos que no son iguales todas las comunidades, ¿no? Pero eso es lo que es el estándar que mencionó. En América Latina, los países que más inyectan capital en justicia tienen alrededor de 20 jueces por cada 100,000 habitantes. Eso nos podría conducir son muy poquitos, ¿no? En relación con el ideal de 65. Bueno, pues México tiene 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Y hay muchos conflictos. Sí, te lo juro. Y de esos 4, solo 1.33. No, 1.33 es juez federal. Los demás son jueces del estado. Eso es lo que te iba a preguntar. El federal es el que sí puede estar en toda la república. Exactamente. Okay. El que puede estar en toda la república y las materias de su conocimiento solo va a establecer la misma ley. Por ejemplo, un juez penal federal conoce de delitos de alto impacto. Narcotráfico, portación de armas de fuego, entre otras. Un juez laboral federal, ciertas áreas o ramas de la industria solamente, o ciertos casos como pensiones del IMSS, eso no lo conoce un juez local, sino lo federal. Federal, que es todo lo que también tú... todo lo que yo conozco. Has llevado. Y uno de los principales casos que lleva el juez federal es el amparo. Y aquí te va otro quid. El amparo es cuando una persona reclama de una autoridad que con su actuar, con su omisión o con su ley le violaron derechos humanos. Si el juez determina o la jueza que sí existe esa violación, puede hacer cesar el acto de autoridad. ¿Y cómo crees que se sienta la presidenta de la República, el Senado o la Cámara de Diputados si le anulas un acto?
se va a enojar. Claro. Entonces, eso también ha ayudado a generar una falsa creencia de que los jueces estamos en contra del pueblo de México. Es todo lo contrario. A través de un amparo, una persona con cáncer puede obtener las medicinas que el IMSS se niega a darle. Okay. A través de un amparo, un ciudadano que fue objeto de una clausura ilegal puede obtener la apertura de su negocio. Que a una persona que le quitaron su casa para construir una carretera o una avenida por encima, puede obtener que esa obra pública en particular se detenga. Una persona que vive junto al cauce de un río y se está contaminando puede evitar que eso continúe generando una afectación a los ecosistemas. Ve todo lo que un juez federal tiene el poder de hacer. Pero, digo, si los actores políticos utilizan los reflectores a nivel nacional para atacar a los jueces y a las juezas día con día, eso inevitablemente va a generar en la sociedad esa idea. Exacto. Yo no digo que todo esté bien, pero tampoco está como la gente lo puede como lo percibimos, ¿no? También porque claro. pues, es falta de conocimiento, también saber, ¿no? También todo lo que tú estás comentando ahorita de un juez federal, ¿no? Sí. Que justamente te iba a preguntar ahorita cuál es el mayor reto que te has enfrentado como juez federal. Bueno, varios han sido esos retos. Uno de las principales cosas que tiene relación con lo que hemos estado platicando, el efecto contramayoritario, se dio cuando me tocó resolver sobre la constitucionalidad de una ley que en Sinaloa estereotipaba y discriminaba a cierto sector de la población, porque decía que el matrimonio era la unión de una mujer con un hombre. Y decían las personas, y entonces si yo quiero contraer matrimonio con una persona de mi mismo sexo, no puedo. Eso me discrimina. Promovieron un amparo en contra de esa ley. Okay. Cuando llega el asunto a mis manos, yo en ese momento era magistrado de circuito allá en Sinaloa. O sea, la última palabra. Estabas como magistrado allá. Ajá. Era lo que íbamos a hacer, era dictar la sentencia sobre la constitucionalidad o no de esa ley. Una vez llego a mi oficina, amigo, y lo que veo es una protesta, una manifestación afuera del tribunal de personas de la comunidad LGBTI que decían: tienes que resolver a favor de nosotros, nos están discriminando, sabemos que eres un juez justo, sé cómo motivando, pues, órale. Yo dije, pues ya pasé. Y decía, obviamente, empecé a reflexionar y decía, ¿eso cómo puede incidir en mi decisión? Como soy independiente y como soy objetivo y como soy imparcial, eso no debe de influir. Nada, ¿no? Ajá. Luego salgo de mi oficina y veo una manifestación de una colectividad que eran de una asociación de padres de familia en Sinaloa también, que me pedían lo contrario. Piensa en tus hijos y que el modelo de la familia tradicional y tienes que resolver a favor de la sociedad que tiene principios y que tiene esta manera de ver la vida, pues, conservadora o tradicional. Sí. Y dije, qué curado, ¿no? Estar en la misma situación y que las porras o las protestas, las manifestaciones estén en sentido así, pues así están en el juicio. Medios de comunicación transmitieron esa noticia y bueno, al final se emitió la sentencia. Se declaró inconstitucional la ley porque sí, efectivamente es un trato discriminatorio. Okay. El no permitir que las personas desarrollen su vida como les plazca mientras eso no afecte los derechos de terceros. Que además eso ya lo avaló la Suprema Corte de Justicia a través de jurisprudencias, ¿no? Pero fue una de las historias que te marcan, pues, que dices, sí, claro, qué interesante. Claro, me la platicas y me quedo como también yo pensando, ¿no? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuaría? Y cómo también, como tú dices hace rato, ¿no? Todo va evolucionando, va cambiando. Como tú dices, eso lo habían hecho hace, no sé, hasta 20 años, no es mucho. Un ejemplo. Claro. Creo que había sido mucho peor, ¿no? O sea, sí, exactamente, ¿no? Entonces todo como que va cambiando. Qué reto tan interesante compartes, ¿no? Por ponerte uno de muchos ejemplos. O sea, y obviamente también ahí supongo que se hace una reunión y tú determinas con base también a todo el equipo que está ahí a tu alrededor, ¿o cómo es? Eso es muy interesante. Los jueces federales, como soy ahorita, determinan... Sí, en ese caso estabas como magistrado. Como magistrado, ajá.
Emiten sus sentencias como órganos unipersonales. ¿Qué significa eso? Que solamente yo, con el equipo de trabajo, voy a autorizar o no esa sentencia. O sea, sí voy a respaldarme de mi equipo de trabajo, pero la decisión final no depende de ellos. Ahí también tienes que ser objetivo con ellos, de cierta manera. ¿O pues si más bien, más sí, claro, ¿no? Buscabas la información, me imagino. Hay que investigar y escuchar puntos de vista divergentes. Okay. Eso enriquece muchísimo el conocimiento y te ayuda a saber si estás tomando una mejor decisión. Entonces, eso es indudable. Pero al final del día, la responsabilidad total de la sentencia es del juez o de la jueza. Cuando ya es la última palabra, lo que hacen los magistrados, ahí no, ahí es un órgano pluripersonal. ¿Qué significa eso? Que hay 3 magistrados o magistradas que una vez a la semana se van a reunir en una sesión solemne. Okay. Y van a discutir cada uno de los asuntos. Normalmente cada sesión salen al menos 36 sentencias de esa sesión, de una sola. Entonces van discutiendo de uno por uno. Caso número 1, el de la ley civil. Estoy a favor, estoy en contra. Okay. Desde una semana antes, tú circulas la propuesta para que las personas sepan de qué se trata. Y en la sesión se hacen todas las aclaraciones, el debate, pues, que también está televisado y... lo que te iba a preguntar, si se difunde. Se difunde. Sí, son sesiones públicas. Hay algunas por cuestiones de seguridad o por cuestiones de derechos a la intimidad de las personas que se pueden declarar sesiones privadas. Por ejemplo, en mi caso, las audiencias también son públicas. Tanto tú como tu audiencia están plenamente invitados a ir a mi tribunal el día que quieran. Y si la audiencia es pública, pueden estar ahí presentes. Obviamente no pueden intervenir porque nomás son público. Pero sí pueden escuchar todo lo que pase. Y cuando son privadas, tiene que ver con, a lo mejor, intervención de un menor de edad. Okay. O con casos que tengan que ver con la intimidad de las personas, como serían temas relacionados con abuso sexual o con acoso laboral, con lesiones, cuando se trata de proteger a las personas para no revictimizarlas. Ajá. Incluso podemos utilizar una serie de herramientas, como por ejemplo, que las personas que estén en la audiencia, si alguien se puede sentir en riesgo de revictimizarse, que desahogue la audiencia desde otra sala, que se le proteja su identidad, cosas que ya son más específicas. Claro. Cuando no se dan estos supuestos, las audiencias y sesiones son públicas y todo el mundo puede verlas. Oye, amigo, ¿y cómo te visualizas ahora? ¿Qué retos te enfrentarías como magistrado, no? Visualizándonos ya en este papel, ¿qué retos serían para ti? Creo que como persona y como profesionista, mi aspiración es ser cada día mejor, ofrecer a la sociedad lo que merece, una justicia de calidad. Yo no puedo, aunque quiera, revolucionar todo el sistema, porque eso depende de muchos factores. Lo que sí puedo hacer es comunicar, informar a la gente, proponer a quien corresponda cómo pudiéramos mejorar todo el sistema de justicia. Pero como magistrado ni como juez puedo hacerlo porque no depende de mí, ¿sabes? Eso depende de las leyes, depende de los órganos de administración, depende de muchas cosas. Pero lo que sí puedo hacer es proponer y también informar a la gente qué es lo que estoy haciendo para mejorar la justicia en nuestro país. Yo así me visualizo y creo que también es un reto. Es algo diferente a lo que yo venía haciendo. Ahorita con las redes sociales y con todo esto. Por cierto, te invito a que me sigas en TikTok. Estoy como el Juez Barrios. Y ahí lo que trato de hacer es eso. Comunicar de una manera digerible a la sociedad situaciones jurídicas y a veces que son complejas de una manera cotidiana, que sí se puedan entender. ¿Qué más visualizo? Pues creo que la misma actividad, como lo he platicado, trae consigo retos y peligros. Peligros porque hay poderes fácticos metidos en todo este tema de la justicia que pueden orillarte a tratar de torcer la justicia. Entonces, debo de cuidar en todo momento, como lo he hecho en toda mi carrera, que eso no suceda. Que el que tiene la razón y merece que la justicia lo ampare y lo proteja, reciba eso.
Ese es mi compromiso, ese es mi reto y esa es mi misión de vida, pues. Misión de vida. Sí. Oye, ahorita que comentabas también lo de redes, ¿no? Porque mucha gente también todavía como que no lo ve bien, ¿no? De que a lo mejor tú estés haciendo contenido y estés, Claro. ¿cómo has manejado esta parte? Que yo, al final de cuentas, creo que es un medio más. Como tú dices, es hasta una oportunidad para nosotros de digerirlo, de conocer más, de indagar más, ¿no? Y las dudas que tenemos. Pero ¿cómo has visto tú la reacción? Que está dividida, ¿no? También Por todos lados. El clavado también en todos lados, ¿no? Dije, está dividido, ¿no? Está bien interesante porque hay quienes me dicen, ¿por qué esta hora, juez? Y les respondo, porque antes no estaba bien visto o permitido que los jueces hiciéramos este tipo de exposiciones. Sí, justo lo que te iba a preguntar. Nuestros jefes en el Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura, no nos lo prohibía, pero sí nos sugería. Hay un código de ética que dice, mejor no lo hagas, deja que nosotros te defendamos en tu actividad y tú dictas sentencias justas. El juez habla por sus sentencias, decían. Pero esa idea tradicional ya quedó totalmente superada porque precisamente tenemos la obligación de informar a la gente lo que hacemos. Poco a poco, tratar de reivindicar la imagen de la justicia y del juez, pero no con el propósito de llevarnos las palmas y que nos ovacionen. Como te digo, esta función no está diseñada para ser popular. Esta función está diseñada para hacer bien las cosas y tener la conciencia tranquila. Exacto. Será la historia quien nos juzgue. El servidor público, ahora en estos tiempos, amigo Lalo, yo lo percibo como tratar de defenderse a toda costa en lugar de dar la cara. O sea, por ejemplo, oye, existe esta problemática en la sociedad o en el gobierno. Ah, sí, pero antes era peor. ¿Y eso qué? O sea, es inaceptable que existan esos problemas. Oye, ¿y por qué no nos dice él también aquellos problemas que existen en Michoacán? Bueno, pero estamos hablando de Querétaro. ¿Sí me explico? La idea del servicio público debe de ser reestructurada, desde mi parecer, para que se asuman las consecuencias o sea, se asuma verdaderamente lo que se está pidiendo a través del voto. Si vas a ser político, pues vas a dar resultados. Aquí la gente no va a venir a aplaudirte y tienes que venir a dar la cara. Este problema y esta es la solución que propongo. No funcionó, bueno, entonces está esta otra. Exacto. Interactuar con la gente. Entonces, eso me ha conducido a través de estos medios de difusión a dar la cara. Y algo que sí me ha dado bastante resultado es ser auténtico. No tratar de dar una cara que no corresponde a la realidad. Muchas personas que me han entrevistado me dicen, es que tú como eres en la vida real, así eres en tus clips. Y creo que eso lo percibe la gente. Tú hace un momento dijiste, ahorita que dijiste eso, la verdad es que lo siento como muy real. Sí, la verdad que sí, totalmente. Y sí es neta, pues. Y eso lo hago también en mis videos. Y la gente poco a poco va generando esa credibilidad. Al principio sí me decían, es que lo que tú quieres es buscar mi simpatía. Así soy. Y poco a poco, incluso haters que han sido marcados en... Ahí, fieles seguidores de decirte. Todos los días me aventaban hate. Todos los días. Y uno en particular, hace una semana, me dijo, ya me convenciste. Y cambió su discurso vamos a darle una oportunidad al juez Barrios. Me costó, no me costó trabajo porque yo no estaba... como queriendo convencerlo. Exacto. Yo no estaba queriendo convencerlo, pero me conoció tanto que dijo, es que sí te creo. Y eso, la verdad, es que se siente muy, muy padre. Se siente muy, muy padre. Ahora creo que la fórmula cuando inicié las redes era como 50% hate y 50% que sí de credibilidad. Esa fórmula se ha revertido casi completamente. Y tengo, yo creo que menos del 5% de hate. Qué bueno, Pablo, qué bueno, porque sí, pues va de la mano de la congruencia de tus valores, de la pasión, de lo que has transmitido en los videos que también estuve viendo. Y me gustaría preguntar también aquí, que puse aquí, ¿qué rol juegan los poderes fácticos, ¿no? En todo esto. Pues digo, política, una presión impresionante. Imagínate lo que se está tratando de hacer y tiene relación con lo que hemos platicado, amigo. Total. Tú emites una sentencia o tienes un caso muy polémico, las presiones que te van a llegar por todos lados es abrumador. Y te pongo un ejemplo. Hace poquito se llegó a la Suprema Corte un caso
relacionado con uno de los empresarios más poderosos de México. Y ahí se hizo un pronunciamiento de que una de las personas ministras de la Corte no podía intervenir porque ya había dicho desde antes que odiaba a esa persona, que le caía mal, que era un peligro para México, etc, etc, etc. Eso es lo que hace la política. Si te cae ese asunto, ¿cómo vas a resolver? La presión mediática y la presión de los partidos políticos puede ser enorme, brutal, es más amenazante, te puedo decir. Imagínate que la presidenta dijera, bueno, por poner un ejemplo, no que vaya a pasar o que haya pasado, pero que dijera en las mañaneras, si el magistrado falla en este sentido, pues lo estamos esperando para meterlo a la cárcel. Imagínate la presión que genera ese poder fáctico, ¿no? Y que puede pasar también con el mismo empresario, que te diga, ¿sabes qué? Te sugiera que pudiera hacer algo por ti. O la delincuencia organizada, incluso, que te amenazara o que te prometiera dinero por fallar en determinado sentido. Todo esto genera una presión que debes de saber manejar y que también tienes que tener herramientas para poder sortear estos embates o ataques o promesas o propuestas o amenazas y poder hacer tu trabajo de la mejor manera. ¿Cómo lo haces? Con el conocimiento y con los valores. Si no los tienes, difícilmente vas a poder lidiar con algo así. Que alguien te diga, o resuelves así, o plata o plomo, nada más hay de dos. Necesitas muchas herramientas para poder sortear esa problemática. Un amigo mío hace tiempo me contó una historia de un juez que en su primera audiencia se bronqueó con una persona acusada de narcotráfico. Y que sí era, pues. Pero se peleó, pues, lo confrontó. Que le dijo, pues usted manda en su banda de delincuentes, pero aquí no. Y lo mataron. Es que sí que... En su primera audiencia, pues, no es que te pongas la capa de héroe y que pongas tu vida en peligro. Es que tengas herramientas para afrontar la cotidianidad del trabajo, porque el día de mañana puedes estar en ese supuesto. Sí. Y tienes que saber qué hacer, cómo hacerle para que no te pongas en peligro. Pero si la situación particular pone en riesgo tu trabajo, pone en riesgo tu libertad, o incluso en casos extremos tu propia vida, también tienes que tener la valentía de decir, pues tocó. Y eso es lo que estás pidiendo, ¿no? Uno de los primeros amparos que se dio en México, amigo, tiene que ver con algo así. Iban a fusilar a una persona en época de la Revolución. Y cuando iban precisamente hacia el paredón, la persona le gritó, juez, ampáreme. Y ese juez bajó y pues no sabía qué hacer. Lo único que atinó a hacer es ponerse enfrente. Le dijeron, quítese o lo matamos también. Pues ni modo. Si va a ser a costa de mi propia vida proteger a esta persona, pues lo hago. Dijeron, ¿este compa qué? Total de que alguien dijo, déjalo. Y esa es como una de las primeras historias del amparo. Imagínate, anteponer el interés público sobre el propio. Si la ocasión lo amerita, insisto. Sí, claro, o sea, es difícil de digerir como lo mencionas, ¿no? O sea, sí. Pues sí. Sacarse la rifa de un tigre, carnal. Total. Que dices, bueno, compré boleto para el tigre. Ya me lo gané, ¿y ahora qué hago con esto? Algunas personas, tristemente, que ahorita están compitiendo para ser magistrados o jueces, no saben contra lo que se van a enfrentar. Y pues, ojalá, por el bien de México, que estén preparados para ello. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué cambios harías tú para hacer más eficaz y humana la justicia? Eso sí, muy interesante, amigo, porque yo lo que he escuchado de varias personas, como las que te digo, es que vienen y prometen cosas que no están en sus manos. Y eso lo único que denota es que no saben en qué consiste esta chamba. Nunca la han hecho. Y no se puede, pues. Yo lo que le vengo a ofrecer a la sociedad queretana es que me tengan la confianza de que sé hacer
este trabajo, pero ya lo he hecho en el pasado. Entonces pueden constatar lo que he hecho. Yo trabajo a puertas abiertas, siempre estoy presente para escuchar a las personas en sus necesidades, aunque lógicamente esas personas son los que tienen juicios en mi tribunal, ¿verdad? Porque eso es lo que corresponde a mi función. Yo no les puedo prometer alumbrado público, no les puedo prometer mejores servicios porque no me corresponde. Eso es del Poder Ejecutivo. Entonces no vengo a echar mentiras. Vengo a administrar justicia de la manera que humanamente sea posible y de la mejor manera. Muchos dicen justicia más rápida. Y sí, por supuesto, todo lo que se pueda hacer para hacer justicia más rápida lo voy a hacer. Pero si está en riesgo una sentencia justa, pues entonces no, me tomaré el tiempo necesario para que esa decisión sea completa, sea adecuada, sobre todo. Sin presión, como tú decías, ¿no? Pues sí, sobre todo si ya es la última palabra en un conflicto. Exacto. No puedo aventar sentencias como si fueran fotocopias, eso no se puede, porque son casos en donde están inmersos personas. Pero si humanamente es posible mejorar, que sí se puede, pues adelante, por supuesto. Voy a hacer las propuestas en el tribunal para que la mecánica de trabajo sea más eficiente, sin explotar tampoco a mis trabajadores. Como te digo, la regla está clara, son 65 jueces. Bueno, somos 4, solo uno federal. Vamos a hacer lo humanamente posible. A mí me avergüenza y me siento mal cuando las personas me dicen, los abogados que van conmigo me dicen, oiga, pero es que necesito ya que se dicte esta sentencia. Le digo, de verdad me siento mal de que no lo haya podido hacer, pero tengo una fila de casos enorme y voy a hacer todo lo posible por hacerlo lo más pronto. Y así me tendrás en vacaciones. Es más, me acababan de operar, amigo, y en cuanto se me bajó la anestesia, yo ya estaba leyendo un proyecto. Y eso, insisto, lo hago en la intimidad de mi vida. Los que me conocen te sabrán decir que para mí así es el trabajo. Es de 24/7. Estoy trabajando todo el tiempo porque me siento comprometido con la patria. Si puedo hacer más, por supuesto que lo haré. Claro. Pero no voy a prometer la luna en las estrellas si no está en mis manos. ¿Mejorarlo? Sí se puede. Cada vez más. Pero eso es una aspiración tanto personal como profesionalmente, ¿no? Ser cada vez mejor. Tampoco digo que las cosas sean perfectas como están, pero hay que identificar dónde están las áreas de oportunidad y trabajar en ellas. No venir a decir, no, yo te prometo que tu sentencia va a salir en 2 semanas. No se puede. Es más, ni siquiera puedes desahogar el juicio. Buen punto también, ¿no? Que luego es también, lo queremos todo rápido, pensamos que se puede gestionar, ¿no? Y hay un proceso, claro, ¿no? Como lo has venido aquí platicando, ¿no? Y a veces tienes que ponderar. El artículo 17 de la Constitución dice que la justicia debe de ser pronta y expedita, pero también dice que debe de ser completa. Entonces, si lo haces rápido, pero lo haces con los pies, no va a salir una justicia buena. Si lo haces completo, pero te tardas eternidades, no va a ser una justicia buena. Hay que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Y que las personas reciban lo que merecen en el tema de justicia. Esa es la finalidad última y que es algo a lo que yo aspiro haciendo lo que hago. Oye, Pablo, ahorita hablando de todo esto, me gustaría también si nos das, pues ahora sí que 5 tips para que la gente sepa dónde votar, cómo está. Por supuesto. Porque que sí. También ahí estamos perdidos. Sí, ya sé. Es muy complicado esto de las votaciones. Bueno, el primer tip que les daría es anímense a votar. Muchas personas dicen, yo no voy a ir a votar porque es algo que ya está dicho desde antes. Hay muchas razones por las cuales se abstienen. Creo que la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas es sí ir a votar, ejercer su derecho para que las personas que no son los mejores perfiles no lleguen. Entonces ese es el último bastión de defensa. Segundo, infórmense bien de quiénes son las personas que están postulándose. ¿Dónde nos podemos informar ahí? El INE tiene una página que se llama Conóceles. Yo también con mucho gusto les puedo proporcionar la información de todos los candidatos y candidatas que hay en este estado para que los googleen y vean. Ahí venga toda la... Sí. Okay. Es muy complicado que
Ahorita con todos los avances tecnológicos oculten cosillas, ¿no? De ahí sale quién es quién. Investiguen mucho lo que las personas tienen que ofrecer, la lógica y la congruencia en lo que dicen. Yo, por ejemplo, quiero ser magistrado porque ya lo he sido y porque también soy juez federal y el trabajo de los magistrados es revisar lo que hacen los jueces. Creo que es congruente ese discurso, pero revisen todos los perfiles. Informen a las demás personas sobre quiénes podrían ser los mejores elementos y pídanles explicaciones. Siempre pídanles cómo vas a hacer las cosas, por qué, cómo aseguras que vas a cumplir lo que estás prometiendo. Que, como digo, los servidores públicos estamos para dar la cara y para dar explicaciones todo el tiempo, no para echar culpas. Eso no. Y entonces el cuestionar, el pedir cuentas, me parece que es un buen tip. Y el último, en la boleta color rosa, que es para magistrados, marquen el número 11, que soy yo. Voy a dejarte aquí. Sí, aquí vamos a poner aquí la información y todo. Súper. Yo estoy en esa boleta, van a ser 6 boletas, amigos. Complicadísimo. Pero la rosa corresponde a las y los magistrados de circuito. Okay. Y yo voy a estar en el lado derecho, número 11. En las casillas del mismo color, ahí hay que marcar ese número. Muy bien, Pablo. Para darme la oportunidad a mí de ser tu magistrado de circuito. No, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad es que ha sido súper importante ir empalpándonos, ir entendiendo todo esto, ¿no? Y más que, ¿cuándo son las fechas? La campaña dura hasta el 28 de mayo. Hay una pequeña veda y el 1 de junio, domingo 1 de junio, hay que salir a votar por las y los magistrados. Okay, bueno, y también demás funcionarios judiciales. Y en relación, reiterarte, Lalo, estoy muy agradecido con esta oportunidad que me das contigo, con tu audiencia. Es súper importante informar a la gente. Espero que así como sucede contigo, suceda con tu audiencia y genere yo esa credibilidad. Porque de verdad, desnudo el alma y digo lo que verdaderamente es. No quiero sonar a cliché o me quiere comer. No, lo que digo, lo sostengo. Y lo sostengo con historia, con algo que ya está y es palpable. He dictado más de 5,000 sentencias en mi vida, imagínate. No, ¿cuántas historias nos puedes contar, Pablo? 5,000. Oye, Pablo, te traje un detallito nada más porque nos gusta ir cerrando con... aquí enfocamos mucho, como puedes ver, los relojes de arena. Wow. Y te traigo un relojito aquí para que aquí en la cámara nos digas qué contexto le darías tú a este reloj y que le puedas decir a la sociedad con base a lo que tú quieras compartirnos, qué refleja para ti. Bueno, la relatividad del tiempo conlleva cosas interesantes, positivas, negativas. Me parece que esto podría representar mi trayectoria. Va transcurriendo el tiempo y cada granito que va pasando me parece una oportunidad de hacer las cosas cada vez mejor. Me motiva a que valga la pena cada granito que pasa de un sitio al otro y hacer que valga por mí, por la sociedad de Querétaro y por el país. Muchas gracias por ese contexto. Ya traigo unas tarjetitas aquí, a ver qué te manda el universo con todo lo que hemos platicado. A ver qué te parece aquí. Hablamos del tiempo y aquí la hora. Tú elige la que tú sientas ahí. Okay. Y le dices fuerte, dice hoy y lo que te haya mandado el universo. A ver. Hoy decido utilizar toda la creatividad y magia que hay en mí para crecer y trascender. Híjole. Ni mandado a hacer, ¿no? ¿Cómo la puedes repetir? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pero por supuesto, hoy decido utilizar toda la creatividad y magia que hay en mí para crecer y trascender. Yo pienso que mi carrera ha estado marcada, sin duda, por la suerte. Y muchos pensarían que lo entiendo como un acontecimiento fortuito. No, para nada. Para mí la suerte es cuando la oportunidad y la capacidad se topan y se fusionan. Se hacen uno. Y esto, desde luego, no podría ser así si no es por el poder y la magia de Dios. Me dejo guiar por sus designios, pero yo hago todo lo que está en mí para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pablo, te agradezco mucho. ¿Cómo estás en redes sociales para ponerlas aquí? En TikTok, Instagram, ¿cómo estás en todos?
En TikTok y Facebook me encuentran como el Juez Barrios. Esa es como mi red más fuerte. También estoy como Pablo Barrios en Facebook, en mi Facebook personal. Y en Insta como JP-Barrios-. En cualquiera de ellas estoy aquí les vamos a poner para que también quien quiera ver más de ti, pues ahí pueda también checar, ¿no? Con muchísimo gusto, y también interactúo con ustedes en esas redes, y tengo 3 columnas en noticieros, 2 noticieros en Querétaro y uno en Ciudad de México, con videocolumnas. Entonces también me pueden seguir ahí si quieren que toque algún tema de relevancia en el derecho, pues con mucho gusto me platican y ahí lo hacemos. ¿Algo con que quieras cerrar, Pablo? ¿Que quieras tú comentar algo? Sí, claro. Insistir, el tema de la confianza, la credibilidad, pedir con humildad la oportunidad a la sociedad de Querétaro para servir con humanidad, servir con ética y servir con justicia. Si me crees, pues vota 11 este próximo 1 de junio en la boleta rosa. Recuerda que soy el Juez Barrios y estoy a tu servicio. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Nombre Lalo. Comunidad de Leata, nos vemos en el próximo episodio. Compartan. Nos vemos en el próximo.